Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día nos vamos a dedicar a cáncer de próstata y cáncer de riñón. En general, las enfermedades de la próstata son tres. La prostatitis, la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. La prostatitis es más común en el grupo etario entre los 20 y 40 años. La hiperplasia benigna de próstata después de los 50 años y el cáncer de próstata después de los 60 años. Si bien es cierto que se pueden presentar a edades más tempranas, pero ese es el grupo etario más común. El chequeo prostático en todos los varones debe comenzar a los 50 años y consiste en un tacto rectal y un dosaje del antígeno prostático en sangre. Esos son los dos elementos diagnósticos en los que nos basamos para el chequeo prostático. Ahora, si el paciente tiene papá o hermano con cáncer de próstata, lógicamente el chequeo debe comenzar mucho más temprano, 45 o 40 años, dependiendo de la carga familiar que tenga. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones. A nivel mundial es la segunda causa de muerte. En el Perú es la primera causa en incidencia y también la primera causa de muerte. Los factores de riesgo es la edad, ¿no? A partir de los 60, 65 años, más frecuente en la raza negra, menos en la raza amarilla, ¿no? Y cuando el padre o el hermano están afectados con cáncer de próstata, el riesgo se incrementa. Se incrementa entre 3 a 11 veces, dependiendo si el padre o es el hermano. Mucho se ha hablado de sustancias que van a prevenir el cáncer de próstata. Se ha estudiado el licopeno del tomate, se ha estudiado el selenio, la vitamina E, el dutasteride, ¿no? Etcétera, una serie de sustancias, pero que los estudios no han demostrado beneficios claros. Todo ha quedado en una suposición nada más. La sintomatología. Los inicios del cáncer de próstata, bueno, al inicio son sintomáticos, luego gradualmente pueden dar lo que antes se llamaba el síndrome de prostatismo y que ahora se llaman síntomas del tracto urinario inferior. Y estos están caracterizados por síntomas obstructivos y síntomas irritativos, que supongo ya lo han visto en hiperplasia benigna de próstata. Entonces, hablar de un síntoma característico de cáncer de próstata al inicio de la enfermedad no es posible. Las tres enfermedades dan los mismos síntomas. Ya conforme va avanzando la enfermedad, ya bueno, se van agregando otros síntomas, ¿no? Propios de los sitios de metástasis, etc. En cuanto a los signos, lógicamente, el primero es el tacto rectal, ¿no? Uno hace el tacto rectal para evaluar la próstata. Cuando hay síntomas de cáncer o sospecha de cáncer, lo que se va a encontrar es una consistencia aumentada, ya sea un nódulo, ¿no?, en toda la superficie de la próstata, un nódulo duro, o bien la mitad de la próstata dura, o en algunos casos toda la próstata dura, aumentada de consistencia. Es lo que llamamos tacto rectal anormal. Cuando hacemos un tacto rectal, podemos encontrar una próstata agrandada, pero la consistencia es blanda, fibromuscular, ¿ya? Se dice que la consistencia de la próstata tiene la consistencia de la punta de la nariz, ¿ya? Ese sería un tacto rectal anormal. El paciente puede tener prostatitis, puede tener hiperplasia benigna de próstata, pero cuando tiene cáncer de próstata se encuentra consistencia aumentada, una consistencia dura, ¿ya? Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio, lógicamente se solicita el antígeno prostático específico. Cuando ustedes soliciten antígeno prostático específico, siempre deben pedir antígeno prostático específico o PSA total y libre, para que salgan los dos valores. Si ustedes ven un resultado, van a ver
que las indicaciones de laboratorio dicen PSA total, valores normales de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Pero nosotros en urología lo tenemos que catalogar o diferenciar el PSA de acuerdo a las edades. Se dice, por ejemplo, que los pacientes menores de 40 años, el máximo de PSA debe llegar a 1.5. Hasta los 50 años, a 2. De 51 a 60, 3.5. De 61 a 70 puede llegar hasta 4.5. Y mayores de 70 en algunos casos puede llegar a 6.5 nanogramos por mililitro. Estos son los valores normales por edad. Ahora, dentro de las indicaciones de biopsia de próstata, ¿ya? ¿Cuándo yo debo hacer una biopsia de próstata? Cuando sospecho un cáncer. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de biopsia de próstata? Lo primero, tacto rectal anormal. Encuentro algo duro, no me interesa el PSA, de frente le hago biopsia de próstata. 2. Cuando el PSA total es mayor de 10, biopsia. Y hay un valor que es la zona gris o zona de duda, que está entre 4 y 10. Y de acuerdo al grupo etario, el límite superior y 10. Esa es la zona gris. Entonces, en la zona gris, yo tengo que basarme en el índice de PSA. ¿Cómo calculo el índice de PSA? El índice de PSA es el PSA libre entre el PSA total por 100. PSA libre entre PSA total por 100. Y si el valor me sale menos de 18%, ¿ya? Menos de 18%, ese paciente debe ir a biopsia de próstata. Entonces, PSA total mayor de 10, biopsia. Y si está entre el límite superior y 10, saco el índice de PSA. Si el índice de PSA es menor de 18%, biopsia. Otro elemento diagnóstico que ha surgido recientemente es la resonancia nuclear multiparamétrica de próstata, ¿ya? La resonancia nuclear multiparamétrica de próstata nos va a indicar si esa próstata tiene un nódulo y ese nódulo es sospechoso de malignidad. Y para eso nos da unas escalas. Se llama la escala de Piratz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el informe nos dice próstata de un volumen de 40 gramos, por ejemplo, que tiene un nódulo en la zona periférica del lado derecho y corresponde a un Piratz, por decir 1, o por decir 5. O sea, los valores de Piratz van del 1 al 5. Entonces, 1 y 2, Piratz 1 y Piratz 2 se consideran benignos, patología benigna. El 4 y el 5, sospechosos de malignidad, muy sospechosos de malignidad, biopsia. El 3 es la duda, el Piratz 3. Entonces, en el Piratz 3 yo tengo que calcular la densidad del PSA. ¿Y cómo se obtiene la densidad del PSA? La densidad del PSA se obtiene dividiendo el PSA total entre el volumen en gramos que nos da la misma resonancia. ¿Ya? Si este valor es mayor de 0.15, indicativo de biopsia de próstata. ¿Ya? Entonces ya tienen, miren, las indicaciones de biopsia de próstata. Tacto rectal anormal, PSA total mayor de 10. Y si el PSA total está entre 4 y 10 o entre el límite superior por la edad y 10, calculo el índice de PSA. Y si el índice de PSA es menor de 18%, biopsia. Otro, cuando se hace la resonancia multiparamétrica de próstata y nos dicen Piratz 4 o 5, biopsia. Y si sale Piratz 3, debe estar el paciente con una densidad de PSA mayor de 0.15.
Entonces ya saben las indicaciones de biopsia de próstata. ¿Cómo se hace la biopsia de próstata? La biopsia de próstata debe hacerse con una guía transrectal, ¿ya? Se coloca un transductor ecográfico por el recto y esta va a evaluar la próstata. Y entonces hay dos formas de hacerlo. Por vía transrectal, por el recto mismo, yo paso mi aguja y voy a sacar dos muestras, como está acá, dos muestras de la base, dos muestras del tercio medio y dos muestras del ápex, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces son 12 muestras que debo sacar. Y la otra forma es la forma perineal. Le hago la ecografía transrectal de la próstata, pero la aguja va a ingresar por la región perineal. ¿Cuál es el punto perineal para la próstata? Entre el recto y el nacimiento de los testículos, punto medio. Por ahí ingresa la aguja y hago tomo las mismas muestras que por vía transrectal, 12 muestras. ¿Cuál es mejor? Se dice que la vía perineal es mucho mejor, menos complicaciones. ¿Cuál es la principal complicación de una biopsia prostática transrectal? Sepsis, que puede llevar incluso a la muerte del paciente por un shock séptico. ¿Y por qué sepsis? Porque se hace a través del recto, y ustedes saben que el recto está lleno de bacterias, ¿no? Si bien es cierto que se toma las precauciones, se pone enemas en la noche, al día siguiente, se le da antibióticos, etc., a pesar de todos los cuidados, los pacientes pueden hacer infección o sepsis. Muy bien, ya se ha hecho el tacto rectal, hecho el PSA, de repente hecho la resonancia, etc., al final acabó en biopsia. ¿Qué nos informa el patólogo? El patólogo nos va a decir, se trata de un adenocarcinoma de próstata, Gleason tanto. ¿Qué es el Gleason? El Gleason nos va a servir para definir cómo es la morfología celular del tumor, ¿ya? Morfología celular del tumor. Los valores van del 1 al 5, pero para cáncer se considera a partir del 3, 4 y 5. El Gleason 3 será el que más se parece a la célula normal. Y el Gleason 5 es el que menos se parece, el totalmente dismórfico, ¿ya? Entonces, el patólogo pone en su microscopio, ¿no?, una lámina con el tumor de próstata y examina en un campo qué Gleason o qué forma de células predominan en ese campo. De repente predominan las células 3, o Gleason 3, el Gleason 4 o el Gleason 5. Entonces pone las que más predominan. Y en segundo lugar pone las que ocupa el segundo lugar. De repente está el Gleason 3 y seguidamente, en menor proporción, está el Gleason 4. Entonces, el patólogo pone Gleason 7, 3 más 4. ¿Qué nos define esto? Esto nos define qué tan agresivo es el cáncer. Por ejemplo, un Gleason 7. ¿Cuál será más agresivo? ¿Un 3 más 4 o un 4 más 3? Lógicamente, el más agresivo será el 4 más 3, porque predominan las células más dismórficas, o sea, las células más agresivas, ¿ya? Ese es el Gleason. Es un grado basado en la arquitectura de las células tumorales, ¿ya? Y de acuerdo a eso yo puedo establecer los grupos de riesgo. Se dice solamente por Gleason. Bajo riesgo, Gleason 6, 3 más 3. Riesgo intermedio, Gleason 7. Y alto riesgo es el Gleason 8, 9 y 10. Pero acá hay un problema. Grupo intermedio, Gleason 7. Pero en Gleason 7 hay dos grupos, el 3 más 4 y el 4 más 3. Entonces, muchos por esto no acogen esta clasificación porque es muy general y se van a la clasificación de la ISUP. Esta es la clasificación de la ISUP, son 5 grupos de riesgo. El grupo 1, Gleason 6. Grupo 2, Gleason 7, 3 más 4. ISUP 3,
el grupo 7, pero 4 más 3. El grupo 4 será el Gleason 8 y el grupo 5 el 9 y el 10. ¿Ya? Estos son los grupos de bajo riesgo, ¿no? Riesgo intermedio, favorable, riesgo intermedio, desfavorable, alto riesgo favorable, alto riesgo desfavorable. Son los grupos ISO. Entonces, ya esto era muy general, ¿no? Ya les estoy dando una clasificación en base a Gleason un poco más elaborada. La resonancia ya hemos hablado, ¿no? Los PIRATS. Otra prueba es el PCA3. El PCA3 es una prueba que se determina en orina. No la tenemos en Perú. Se determina en orina. Y si los valores indican más de 25, también requieren biopsia. O sea, sería otro método o otro elemento diagnóstico para hacer biopsia. Si el PCA3 es mayor de 25. Entonces, miren, ya tienen una muestra más para hacer biopsia de próstata. No le he puesto en la guía anterior. ¿Por qué? Porque el PCA3 no lo tenemos en Perú. Pero esto, para que lo sepan. Bueno, ya tengo el nombre y el apellido de la patología del paciente. Adenocarcinoma de próstata, Gleason 7, 3 más 4. Ya tienen el nombre y el diagnóstico, pueden establecer el grupo de riesgo. También el grupo de riesgo se establece en base al PSA. ¿Ya? En base al PSA. Se dice PSA menor o igual a 10, bajo riesgo. Entre 10 y 20, riesgo intermedio. Mayor de 20, alto riesgo. Entonces hay algunas clasificaciones de grupos de riesgo, ¿no? Que nos van a dar, por ejemplo, clasificación de riesgo de la NCCN. Esa clasificación de riesgo me examina, uno, el estadiaje, el Gleason, el PSA y la densidad de PSA. Esto es mucho más completo de la clasificación de riesgo. Pero para eso ya tengo que tener otros elementos diagnósticos, ¿no? Entonces, he retrocedido o he adelantado para que solamente lo sepa. Muy bien, tengo el nombre y el diagnóstico, pero me falta una cosa. ¿Ese cáncer estará en la próstata solamente o ya se habrá ido a otro órgano? Para eso le hago las pruebas de estadiaje, que incluye una radiografía de tórax, una tomografía abdominopélvica y una gammagrafía ósea. ¿Ya? El primer lugar a donde se va el cáncer de próstata, primero los ganglios y de ahí al hueso. Por eso es importante la gammagrafía ósea. Pero ahora estudios actuales se ha visto de que la gammagrafía, por ejemplo, no es tan sensible para la detección de metástasis ósea. ¿Ya? No es tan sensible. Mejor es la resonancia de cuerpo entero. Y mucho mejor todavía es el PET-PSMA. Como ustedes ya saben, el PET es un estudio diagnóstico que nos da imágenes de la tomografía y también nos da información sobre el metabolismo o el aumento del metabolismo en determinada zona del cuerpo. ¿Y cuándo hay aumento del metabolismo? Cuando hay mayor reproducción celular. Entonces, esa zona donde hay aumento del metabolismo debe ser una zona que tiene metástasis del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, mucho mejor me evalúa el PET-PSMA. Por eso se dice en los grupos de alto riesgo, debo pedir PET-PSMA. Aún no están en las guías ni europeas ni americanas, pero probablemente en un futuro muy cercano se van a incorporar a las guías generales del diagnóstico de cáncer de próstata. Y mucho más ahora, las pruebas de biología molecular. O sea, ¿qué alteración genética se está produciendo en esa persona para que le dé determinado tipo de cáncer? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos células que van circulando
células normales y también células malignas, ¿no? Pero ¿por qué no se produce un cáncer en una determinada persona? Porque para eso está nuestro sistema inmunológico con las células T. Pero hay ocasiones donde se producen, en esa replicación celular, se producen alteraciones en los genes, ¿no? Alteraciones en determinado grupo de genes. Y es en esa ocasión en que la inmunidad de nuestro cuerpo pierde su fuerza. Se queda como dormida la inmunidad. Entonces aparece el cáncer. Entonces las pruebas de biología molecular me van a decir qué genes se han alterado en ese paciente. Esto surgió o se hizo popular cuando Angelina Jolie se hizo un estudio, ¿no? Un estudio para ver qué genes alterados tenía en su cuerpo. Y ahí salió un gen alterado que se llama el BRCA1, BRCA2. BRCA1, BRCA2, la alteración de estos genes está relacionado con la aparición de cáncer de mama, cáncer de ovario y también cáncer de próstata, ¿no? Entonces ahí surgió y el estudio de biología molecular, las alteraciones de los genes en determinados cánceres, ¿no? Y por eso es que ahora, en otros países, en Perú todavía no está muy en boga por el alto costo de los estudios, pero en otros países, cuando es un cáncer de próstata localizado, o sea, no se ha ido a otro lugar, se puede hacer pruebas de biología molecular como Decipher, Prolaris, Oncotype, y cuando el cáncer de próstata es avanzado, el Foundation One, que puede ser en tejido o el Foundation Liquid en sangre. Esto me va a evaluar qué alteraciones genéticas y de repente se puede llegar a la medicina de precisión, porque se ha descubierto que determinado grupo de genes son susceptibles a determinado fármaco. Entonces yo estaría dando un tratamiento dirigido a esa alteración y con eso se podría curar a un paciente. Esto ya hablamos, la clasificación ISO en base al Gleason. Esto ya lo hemos hablado también, son esquemas para que ustedes puedan entender mejor. Esto es el TNM, el T de tumor, N de ganglios, M de metástasis. No me interesa que ustedes aprendan esto, pero lo que sí interesa es que ustedes sepan que hasta T2, el paciente tiene un cáncer que está localizado dentro de la próstata. El T3 es un cáncer localmente avanzado, ya se salió un poco de los límites de la próstata. Y el T4 completamente salió de la próstata. Y de ahí también se ve si el paciente tiene ganglios, esto con la tomografía, ¿no? Tomografía en ganglios, en metástasis, para ver, esto se obtiene con los exámenes de estadiaje. Estos son los estadios clínicos, ¿no? 1 y 2, el cáncer está dentro de la próstata. El 3 se ha ido un poquito fuera de la próstata, que está en vesículas seminales, por ejemplo. El 4 ya acá se ve en el recto, se ve en la vejiga, ¿no? Está avanzado ya. Entonces, cáncer localizado, localmente avanzado y el avanzado. Esto es solamente con respecto a la tumoración. De ahí ya se tienen que ver los ganglios, se tienen que ver la metástasis. Estadiaje. Entonces, esto es lo que les dije, ¿no? Localizado T1, T2. Y se puede evaluar en base a los grupos de riesgo, de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Ya les hablé de esto. Cáncer localmente avanzado, el T3, y el avanzado, el T4. Puede ir con ganglios, con metástasis, etcétera, pero es un avanzado ya. Esto es la clasificación de riesgos NCCN, que ya les hablé. Incluye estadiaje, Gleason, PSA, densidad de PSA y el número de cilindros positivos en cada biopsia. Si yo he sacado 12 cilindros, ¿no? ¿Cuántos están positivos? Eso también es importante para la clasificación de riesgo. Lo importante no es que se aprendan todo esto, lo importante es que ustedes sepan. Clasificación de riesgo por la NCCN incluye, ¿qué cosa? El TNM, más que todo el T, incluye el Gleason, incluye el PSA
incluye los cilindros positivos en la biopsia, muchas veces incluye la densidad de PSA. Eso es lo que importa para que ustedes sepan. Y hay varios grupos: muy bajo riesgo, intermedio favorable, desfavorable, alto riesgo y muy alto riesgo. Esto me servirá pues para el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de un cáncer localizado de bajo riesgo? O sea, un Gleason 6. Cáncer localizado de bajo riesgo en muchos países se está observando, vigilancia activa. Entonces el paciente cada 3 meses va, le hacen un tacto rectal, le hacen una ecografía, cada año de repente o cada 6 meses le pueden repetir la biopsia y se ve si hay progresión o no hay progresión. Al año se toma una tomografía, una gamografía o una resonancia, etc. Pero se puede vigilar, se puede vigilar. Ahora, el paciente es muy ansioso, como acá en Perú los pacientes son muy ansiosos, ¿no? ¿Qué van a querer que se los vigile? Entonces, no, sáquenme el cáncer, dicen. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Prostatectomía radical. Se le hace una cirugía, se saca toda la próstata y las vesículas seminales. Prostatectomía radical. ¿También se puede hacer radioterapia? También. La radioterapia también es curativa. Esto es en cáncer localizado de bajo riesgo. Para que entiendan, la próstata es como una naranja, tiene la cáscara y la fruta. Cuando se opera enfermedad benigna, se saca la fruta, queda la cáscara. Por eso todo paciente que sea operado de hiperplasia benigna de próstata debe continuar con sus estudios anuales. Hacerse el PSA y hacerse el tacto rectal, porque queda la cáscara. ¿Y dónde nace el cáncer? En la región periférica de la próstata, ¿ya? En cambio, cuando se opera cáncer sale toda la fruta, o sea, cáscara y fruta. Eso es para que entiendan. Entonces puede ser radioterapia o braquiterapia. Braquiterapia para próstatas pequeñas, ¿no? Cuando el cáncer localizado es de riesgo intermedio, si quiere operarse, se hace la prostatectomía radical, pero además se sacan todos los ganglios pélvicos, linfadenectomía extendida. Si se hace radioterapia, pero aparte hay que darle deprivación hormonal. Para que sepan nomás, vamos a hablar más de esto. ¿Qué es deprivación hormonal? Es tratar mediante fármacos de que el testículo no siga produciendo testosterona, que es lo que alimenta el cáncer. Y en alto riesgo requieren generalmente tratamiento multimodal. Prostatectomía radical, linfadenectomía extendida, muchas veces van a requerir deprivación androgénica. Radioterapia externa, deprivación androgénica. Acá en este caso generalmente utilizan 6 a 12 meses. Cuando es radioterapia, se utiliza deprivación androgénica por 1 año y medio a 3 años. Y si hay mucho componente, es de muy alto riesgo, incluso en algunos casos se puede usar quimioterapia, ¿ya? La prostatectomía radical puede ser abierta, ¿no? Con una técnica abierta, infraumbilical, puede ser por vía perineal también, ¿no? Puede ser laparoscópica o puede ser robot asistida. Se saca la próstata, vesículas seminales. Y esto se sacan todos los ganglios pélvicos, ¿no? Acá está la arteria ilíaca, la vena ilíaca, ¿no? Hasta la bifurcación, hasta ahí se tienen que sacar los ganglios y esto significaría una linfadenectomía pélvica extendida. Se puede usar la radioterapia y braquiterapia, también son métodos que van a curar al paciente, pero menos efectivas que la prostatectomía radical. Evolución del cáncer de próstata. Yo he tratado un cáncer de próstata localizado con cirugía o radioterapia. ¿Cómo lo controlo? Cada 3 meses viene el paciente, le hago su tacto rectal y le hago un dosis de PSA. Cuando yo opero a un paciente, le hago prostatectomía radical, el PSA me va a bajar a valores menores de 0.1, o sea, sale 0.01, un buen resultado. Cuando le hago radioterapia, el PSA no baja tanto, va bajando. Por ejemplo, tenía PSA de 10, primero a 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5. Ahí se queda. Eso se llama el nadir de PSA. Entonces, yo tengo que controlarlo cada cierto tiempo, cada 3 meses, ¿no?
cuando se habla de falla bioquímica. Falla bioquímica quiere decir de que el paciente se eleva el PSA. Se eleva el PSA. Ya vamos a hablar ahorita de la recurrencia o falla bioquímica. Pero acá tienen ya una falla bioquímica. Entonces, en este paciente, ¿qué tengo que darle? Terapia de deprivación androgénica. De ahí se convierte en un cáncer de próstata sensible a la castración, o sea que responde a la deprivación androgénica. Sigo dando terapia de deprivación androgénica. Llega un momento en que ya las hormonas no le hacen nada. Ahí se llama cáncer de próstata resistente a la castración. Ya no le hace nada. Esa es la evolución de un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es recurrencia bioquímica? Recurrencia bioquímica después de una prostatectomía radical quiere decir que en mis controles el PSA, por ejemplo, ha bajado a 0.01, pero en los controles de 6, 9, 12 meses yo encuentro una elevación del PSA por encima de 0.2. 0.2. Y tienen que ser 2 elevaciones consecutivas mayores de 0.2. Ahí estoy hablando de recurrencia bioquímica, post-prostatectomía. ¿Y cómo será la recurrencia bioquímica post-radioterapia? Ya les dije que post-radioterapia el PSA no baja tanto. Llega el valor más bajo, un nadir, por ejemplo 0.5. Entonces, recurrencia bioquímica post-radioterapia significa la elevación del PSA, 3 elevaciones consecutivas por encima del nadir más 2. Por ejemplo, ha tenido un nadir de 0.5. Entonces tiene que ser mayor de 2.5. Nadir más 2. Ahora, la recurrencia bioquímica puede ser temprana o puede ser tardía. Temprana cuando se produce antes del año del tratamiento. Y tardía cuando se produce después del año. ¿Y para qué sirve esto? Para el tratamiento. Cuando es antes del año le he dado radioterapia, pero aún quedaba cáncer dentro de su cuerpo. ¿Hay algún problema con la conexión? Doctor, nosotros podemos ver sus diapositivas normal. No hay problema. Si no, no hay problema, doctor. Ya, perfecto. Entonces, y cuando es tardía, o sea, se ha producido después del año, quiere decir que hay cáncer, pero solamente en la zona donde se ha operado, lecho operatorio. Entonces, cuando es temprana, puede ser que el cáncer esté en diferentes partes del cuerpo. El paciente necesita un tratamiento sistémico. Terapia de deprivación androgénica se va por todo el cuerpo. Pero cuando es después del año, necesita un tratamiento local. Por eso se le da radioterapia. La radioterapia solamente es un tratamiento local, lecho operatorio. ¿Ya? Pero en general la recurrencia bioquímica ya se considera una enfermedad avanzada. Es recurrencia bioquímica. ¿Cuál es el tratamiento de la recurrencia o recidiva bioquímica? Se inicia con terapia de deprivación androgénica con análogos LH-RH. Análogos LH-RH o si no, los antagonistas LH-RH. Los análogos van a actuar a nivel cerebral, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo que hacen es de que el testículo ya no produzca testosterona. Para eso son unas ampollas que se le da en forma mensual o en forma trimestral. Tienen la leuprorelina, goserelina, triptorelina. La característica de estos es que cuando se inicia la primera ampolla, el paciente durante los 15 primeros días, a veces 20 días, puede elevarse el PSA y esto es peligroso porque puede progresar. Por ejemplo, de repente no tenía metástasis y en ese tiempo puede producirse alguna metástasis. Entonces, para evitar esta elevación del PSA al inicio del tratamiento se le da antiandrógenos, que se usa bicalutamina, viraterona, etc. ¿Ya?
Los antagonistas no tienen este problema, es el Degarelix, ¿ya? No produce el problema de exacerbación inicial. Entonces, se da solo, no se necesita de dar un antiandrógeno. Dentro de los antiandrógenos tenemos la bicalutamida, pero también puede usar la enzalutamida, apalutamida o abiraterona. Ya vamos a hablar de esto mucho mejor. Pero en general, este es el tratamiento de recidiva bioquímica. De ahí que viene el cáncer de próstata, está avanzando el cáncer, pero es sensible a la castración. O sea, yo le doy tratamiento y el paciente responde, baja su PSA, entonces está respondiendo al tratamiento. Y para esto surgieron varios estudios, ¿no? Los estudios importantes. Tenemos el estudio de Charted y el estudio de Latitude. El estudio de Charted, ¿no? Evaluó y puso dentro de sus criterios los criterios de alto volumen tumoral. Quiere decir que el paciente tiene 4 o más lesiones óseas, una o más fuera del esqueleto axial. ¿Cuál es el esqueleto axial? ¿La espina o la pelvis? O el paciente tiene enfermedad visceral. Son los criterios de Charted, ¿ya? Los criterios de Charted. Y los criterios de Latitude es el alto riesgo. Alto riesgo quiere decir un Gleason mayor o igual a 8. Mayor o igual a 8. 3 lesiones óseas y enfermedad visceral. Son 3 criterios. Si el paciente tiene 2 o más, o sea, 2 o 3 criterios, eso se define como una enfermedad de alto riesgo. Entonces tienen alto volumen y alto riesgo. ¿Para qué me sirve esto? Para ver qué droga voy a usar. Docetaxel es un quimioterápico, ¿ya? Se usa en alto volumen, ¿ya? Y los pacientes que al inicio, cuando van al consultorio, le hago el diagnóstico de cáncer, pero ya tenían metástasis. Es el famoso debut metastásico. Ahí es bueno el docetaxel. Abiraterona. La abiraterona es más común en alto riesgo de alto riesgo, pero también se benefician en algo los de bajo riesgo. La enzalutamida se beneficia a todo paciente de alto y bajo volumen o los recaídos. Y la apalutamida beneficia a todo tipo de pacientes. O sea, en sensible a la castración uso 4 tipos de drogas. Estos 3 que son antiandrógenos y el docetaxel que es quimioterápico. Docetaxel es quimioterapia. Principalmente el docetaxel son esos pacientes que tienen mucho tumor. Tienen tumor en la próstata, tienen metástasis en los huesos y tienen varias metástasis en el hueso. Ahí uso quimioterapia. Y en los demás voy a usar, o sea, los de alto riesgo voy a usar abiraterona, enzalutamida o apalutamida. El concepto es ese. Docetaxel, ¿para qué me sirve? Cuando hay mucho tumor. Ahí tengo que hacer, y mejor es la quimioterapia. Y cuando es alto riesgo, puede usar cualquiera de ellos, ¿no? Abiraterona, enzalutamida y apalutamida. Esos son los criterios básicos en los cuales se basa o nos basamos para el tratamiento, ¿ya? Y ahí viene el cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Qué es el cáncer resistente a la castración? Cuando yo doy tratamiento, ¿no? Yo le estoy dando tratamiento al paciente, pero el PSA se sigue elevando. Ya no le hace caso al tratamiento que le doy. Cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Cuáles son los elementos que me van a definir el cáncer de próstata resistente a la castración? 3 aumentos consecutivos del PSA, con una semana de diferencia, ¿ya? Que me van a dar lugar a 2 incrementos del 50% respecto al nadir, con un PSA mayor de 2. O sea, supongamos que el paciente ha tenido un PSA o tiene un PSA de 1.5 y con eso se mantenía. Pero de repente yo, ¿qué es lo que veo?
que en la evolución el paciente no tiene 2.5, de repente tiene 2.5 más 50%, o sea, 1.25 más. Le repito por 3 veces y sale el mismo valor. Entonces, 3 aumentos consecutivos de PSA con una semana de diferencia me están haciendo diagnóstico de un cáncer de próstata resistente a la castración. Pero aparte de eso, tengo que medir los niveles de testosterona. El nivel de testosterona debe ser menor de 50 nanogramos. Esto quiere decir de que, ¿qué cosa? Con la medicina que yo le estoy dando, es efectiva ¿para qué? Para que el testículo no produzca testosterona. Se está haciendo efecto. Pero aún así, hay progresión del PSA y de repente van a aparecer nuevos elementos metastásicos. ¿Qué hago en estos casos? De repente le retiro el antiandrógeno, de repente estoy usando abiraterona o enzalutamida, 4 semanas le retiro y le vuelvo a tomar PSA, sigue elevado, resistente a la castración. De repente le doy, acá diré, manipulaciones hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy dando abiraterona, le daré pues enzalutamida, o sea, le cambio de tratamiento. Esto es manipulación hormonal, pero aún así sigue progresando el PSA, sigue elevándose, resistente a la castración, ya no le hace efecto las medicinas. Entonces, ¿qué voy a usar en eso? Como le dije, alto volumen, ¿qué es lo mejor? Docetaxel, o sea, quimioterapia. Cuando es resistente a la castración, se vuelven a usar todas las medicinas de las cuales les hablé, abiraterona, enzalutamida, pero acá surge otras medicinas, como es el radium 223. El radium 223 se usa en cáncer de próstata resistente a la castración, pero que tenga metástasis ósea. ¿Ya? Se puede usar otro tipo de quimioterapia, como el cabazitaxel. O sea, ya tienen 2 elementos dentro de quimioterapia, docetaxel y cabazitaxel. Ya tienen el radium cuando es metástasis ósea. Y algo que ha surgido, pero esto es lo último ya que ha surgido, cuando hacen PET-PSMA, o sea, imágenes de PET, ya les dije, tomográficas más metabolismo, ¿no? Entonces el PET-PSMA me va a detectar pequeños grupos o zonas metastásicas en el cuerpo, ¿no? Cosa que no las veía de repente con la gammagrafía ni con la tomografía. Entonces, con el PET-PSMA se detecta estas imágenes. Entonces, ha surgido el lutecio. Cuando estoy haciendo ese examen, ¿no?, que es el PET-PSMA, se puede introducir el lutecio a esas zonas de metástasis y hago diagnóstico con el PET-PSMA y tratamiento con el lutecio. Diagnóstico y tratamiento. Esto es lo último que ha surgido ya. Entonces, en general, tratamiento médico del cáncer de próstata. Terapia de privación androgénica con estrógenos, antes se usaba dietil-etilvestrol. Los agonistas, leoprolide, triptorelina, oserelina. Los antagonistas, como el degarelix. Antiandrógenos. ¿Qué va a hacer el antiandrógeno? Va a bloquear la producción de testosterona. ¿Quién produce testosterona en el cuerpo? Testículos suprarrenales. Voy a bloquear eso. ¿Con qué? Antes se usaba los bloqueadores, los antiandrógenos esteroideos como la ciploterona. Ya no se usa ciploterona. No se usa, da mucho problema cardíaco, etc. No esteroideos. Antes se usaba flutamida, nilutamida, bicalutamida. En otros países ya no lo usan. Nosotros seguimos usando todavía bicalutamida y flutamida, pero otros países ya dejaron de usarlo hace tiempo. Es la nueva generación de antiandrógenos los que están usando ahora. Dentro de esas, ¿qué tenemos? Enzalutamida, apalutamida, darolutamida. Y también tenemos la abiraterona, que es un inhibidor selectivo del CYP17, abiraterona. Entonces, tenemos 4 o 5 fármacos nuevos: enzalutamida, abiraterona, apalutamida, darolutamida. ¿Ya? Y tenemos 2 nuevos quimioterápicos, como es el docetaxel y el cabazitaxel. Mire cómo ha aumentado. Antes nos manejábamos con ciploterona y de repente un análogo.
Ahora no, ahora ya ha surgido la nueva generación de antiandrógenos y ha surgido un nuevo quimioterápico. Y también viene la inmunoterapia. Sipuleucel es como una vacuna contra el cáncer. Y lo nuevo es la nueva inmunoterapia, que son los inhibidores de puntos de control. Antes le dije que cuando hay un cáncer, las células T de nuestro sistema inmunitario se quedan como dormidas, ¿no es cierto? Entonces hay unas drogas que son los inhibidores de punto de control o inhibidores de checkpoint que van a hacer despertar a esas células T para que actúen contra el cáncer, ¿ya? Y dentro de esas, en cáncer de próstata tenemos al pembrolizumab. Ahora, estos inhibidores no solamente es para el cáncer de próstata, también está para el cáncer de riñón, para el cáncer de vejiga. Esto es lo nuevo que está surgiendo y está surgiendo con fuerza y con muy buenos resultados. Tratamiento molecular, la medicina de precisión. La medicina de precisión, ¿ya? Acá tenemos el olaparib, rucaparib, niraparib. Determinamos qué tipo de gen tiene y cuando hay alteraciones de los genes de reparación de DNA, alteración de los genes de reparación del DNA, podemos usar el olaparib. Esto es lo que ya está bien estudiado y han surgido dos más, que es el rucaparib y niraparib. Están en estudio, aunque ya bien adelantados. Pero el olaparib ya se está usando. Y la terapéutica, lo que les he dicho, PPSMA más lutecio, ¿ya? Diagnóstico y tratamiento. Esto es lo mismo, ya este es un cuadro sinóptico donde ven dónde actúa cada droga. Y también tenemos los fármacos dirigidos al aparato óseo. Antes de la metástasis, para proteger ese hueso, o ya cuando está metastásico, para que no sufra fracturas patológicas. Entonces ahí lo principal que tengo es el ácido zoledrónico y el denosumab. Ácido zoledrónico y denosumab. Ya, aparte de eso tengo que darle calcio y vitamina D, ¿no? ¿Cómo le doy? Si todavía no hay metástasis, le daré pues cada 6 o 12 meses. Si hay metástasis, le daré en forma mensual o trimestral. Estos son los fármacos dirigidos al aparato óseo. Cuando no hay metástasis, para protegerlos, y cuando hay metástasis, para evitar que sufran fracturas patológicas. Muy bien, hasta ahí. Preguntas sobre cáncer de próstata. ¿Hay preguntas sobre cáncer de próstata o todo está claro? Perfecto. Muy bien, vamos a seguir con el cáncer de riñón. Cuando yo empezaba, mucho tiempo antes, la clase de cáncer de riñón decía lo siguiente, de forma muy rápida y concisa. Cáncer de riñón, le decía, 50% se descubren en forma incidental, 50%. Ahora ya diría más del 60%. Antes decía, al cáncer de próstata no le hace nada ningún fármaco. Tratamiento plenamente quirúrgico, plenamente quirúrgico. Ahora me tengo que corregir porque ya han surgido nuevos fármacos. Si bien es cierto que la radioterapia y la quimioterapia no le hacen nada al cáncer de riñón, pero sí han surgido la terapia target, que es la terapia antiangiogénica. ¿Qué es lo que produce en el cáncer de riñón? Surgen nuevos vasos sanguíneos y el tumor va creciendo. Entonces, los antiangiogénicos han dado resultado en el cáncer de riñón. Y la nueva inmunoterapia, los inhibidores de checkpoint, nos están dando resultados muy satisfactorios. ¿Qué tenemos en Perú? Perú tenemos inhibidores, o sea, la terapia target, tenemos algunos, y la nueva inmunoterapia todavía no la tenemos, el costo es demasiado alto.
pero ya hay fármacos esperanzadores en cáncer de riñón. Antes no lo sabía. El cáncer de riñón es la séptima causa de muerte, un poquito más en hombres que en mujeres, y se presenta a partir de los 60, 70 años. Factores de riesgo, miren, ve, tabaco. El tabaco, si alguno fuma, elimínelo de su vida. Tabaco produce cánceres a todo nivel, cáncer de labio, cáncer de lengua, mucho cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, mucho componente oncogénico tiene el tabaco. También la obesidad. Y la obesidad, la hipertensión arterial, tienen que ver con el síndrome metabólico. Cuando hay síndrome metabólico, hay alteraciones en el eje mTOR, M minúscula T-O-R, mTOR, que es dentro del estudio de biología molecular se encuentra esto. Cuando hay síndrome metabólico se encuentra alteración del eje mTOR. Y cuando hay cáncer hay mayor alteración del eje mTOR. Entonces, obesidad e hipertensión son factores de riesgo que pueden ser modificables. Bajando de peso, comiendo sano, haciendo ejercicio, pueden modificar este factor de riesgo. Hay enfermedades hereditarias, también las hay, ¿no? Hay enfermedades hereditarias, por ejemplo, la enfermedad de von Hippel-Lindau. El paciente tiene la aparición de tumores en los riñones cada cierto tiempo, y muchos de ellos pueden ser malignos, ¿ya? La enfermedad poliquística, el riñón poliquístico, sobre todo esos riñones, esos quistes surgidos en pacientes que ya han perdido la función del riñón y que están en hemodiálisis. De ahí puede surgir un cáncer de próstata, de cáncer de riñón. Más del 50%, yo diría 60% detectados mediante ecografía en forma incidental. ¿Qué es lo que hacen las empresas ahora, donde trabaja la gente? Lo que hacen es, mandan a su trabajador chequeo médico anual. Lo mandan a determinados sitios, ahí, ¿qué le hacen? Exámenes de sangre, orina, radiografía de tórax, y siempre se incluye una ecografía abdominal. Es ahí donde se determina el tumor renal, ¿no? El paciente no tiene dolor, no tiene sangrado, no tiene nada, no tiene nada, y le encuentran un tumor renal en la ecografía. Tiene que ir a una tomografía. Acuérdense, tomografía. La tomografía sin contraste para diagnóstico de cálculos, con contraste para diagnóstico de tumor. En tumor se pide con y sin contraste. Entonces, ahí es donde se determina el tumor de riñón. Pero ¿cuál fue el inicio? Una ecografía abdominal. ¿Dónde son los sitios de metástasis más frecuentes? Pulmón, hueso, hígado y linfáticos. Síntomas en general asintomáticos. Ya cuando se encuentra esta triada, ya que ocurre en un 10%, el paciente ya está frito porque tiene un tumor inmenso en el riñón. Para tener una masa palpable, ¿ya? O sea, tumor quiere decir masa palpable, pues el cáncer ha crecido demasiado, ¿no? En general son asintomáticos. Ahora, el tumor, así sea chiquito, sea grande, puede producir sustancias que van a producir síndromes paraneoplásicos. Y estos son producidas por citoquinas que produce el mismo tumor. Puede producir fiebre inexplicable, hipercalcemia, trastornos de las enzimas hepáticas. El paciente no tiene ninguna metástasis en el hígado, pero hay alteraciones en las enzimas hepáticas. Es lo que se llama el síndrome de Stafford. Disfunción hepática no metastásica, solamente producida por citoquinas. Muchas veces se retira el tumor y vuelve a la normalidad la función hepática. Diagnóstico, empieza con la ecografía, de ahí viene la tomografía, ¿no? La tomografía usa sustancia de contraste iodada, en base a yodo. ¿Quiénes son los perjudicados? Los que son alérgicos al yodo. Entonces se le toma tomografía sin contraste y con contraste. Y se le pide al radiólogo que mida las unidades Canfield. ¿Qué mide las unidades Canfield? La densidad de la tumoración. La densidad de Canfield en una tomografía sin contraste y luego en la tomografía con contraste.
Si hay un realce o un aumento de más de 20 unidades Hansfield, esa lesión es sospechosa y muy sospechosa del tumor renal. Acuérdense, cuando hay un tumor renal grande, más de 3 centímetros, no es necesario hacer biopsia, de frente va a cirugía. Biopsia se hace en masa renal pequeña. Cuando se habla de masa renal pequeña, menos de 3 centímetros. Ahora, el paciente es alérgico al yodo, ¿qué hago? Resonancia magnética. La resonancia magnética se hace en pacientes alérgicos al yodo, se hace en pacientes embarazadas porque no utiliza la radiología, o sea, no hay ese efecto malo que produce en la mujer embarazada con la radiación. También se usa cuando hay trombos. Ustedes saben que el cáncer renal puede irse a la vena renal o a la vena cava y producir trombos. Entonces, ¿quién determina mejor un trombo en la vena renal o vena cava? Un angioten, pero mucho mejor es una angioresonancia. ¿Ya? Un angioten o una angioresonancia. La biopsia percutánea ya le... ¿En quién? En esos casos recién hago biopsia percutánea. ¿Ya? Exactitud diagnóstica, antes era 38%, ahora llega a 95%. Las técnicas han mejorado. Se hace con guía tomográfica o guía ecográfica. Antes se decía, no hay que hacer biopsia porque puede sembrar de tumor todo el trayecto por donde pasa la aguja. Eso es falso, no es un factor de riesgo. Estas son las imágenes de la tomografía, tienen una imagen axial. Miren, ve, acá tienen una tumoración, tienen una imagen coronal donde se dibuja todo el... Acá, en la imagen axial dividen el cuerpo en superior e inferior. En la imagen coronal lo dividen en anterior y posterior. Y la imagen sagital en derecha e izquierda. Entonces acá tienen tumoraciones, miren, tumoraciones grandes, ¿no? Miren esto, invade todo el seno renal. Seno renal es donde están las cavidades, donde está el hilio. Acá tienen imágenes de resonancia, por ejemplo, acá tienen una angioresonancia. Se ve mucho mejor las imágenes de trombo tumoral. Perdón un ratito, muy bien, continuamos, disculpen la interrupción. Tenemos un angioten. En el angioten se puede ver las imágenes del trombo tumoral. Miren, ve, acá hay una imagen que es sospechosa de trombo, pero con la angioresonancia se ve muy bien el trombo, se ve muy bien el trombo. Y es más, se puede ver si el trombo ha invadido la pared de la vena o no. ¿Ya? O sea, si el trombo está flotando entre la vena o ha invadido, ya se metió a las paredes de la vena. Si ya se metió a las paredes de la vena, yo tengo que hacer una resección de toda esta vena y reemplazarla por una prótesis de vena, ¿no? Por eso es mucho mejor la angioresonancia magnética para trombo tumoral. La biopsia renal se puede hacer con guía ecográfica o guía tomográfica. Con guía, perdón, un ratito.
Bueno, la biopsia renal se hace con guía ecográfica o con guía tomográfica. Mucho mejor con guía tomográfica. Con la tomografía se hacen unas biopsias muy buenas porque se llega directamente a la zona del tumor, ¿no? Se ven mucho mejor las imágenes. Hay mayor precisión diagnóstica con guía tomográfica. ¿Cuáles son los subtipos histológicos del cáncer renal? Tenemos el carcinoma de células claras, el mayor porcentaje, está un 80%, es el más frecuente. Y ahí sigue el papilar, 10 a 15%. Acá tenemos el papilar tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es más agresivo. Tenemos el cromófobo, este es el de mejor pronóstico. Muy buena evolución, mejor pronóstico. Tenemos el de ducto colectores y el que tiene componente sarcomatoide. Estos son los peores cánceres. Mal pronóstico, muy mal pronóstico. Frecuente las metástasis, el paciente va mal, va mal. Y en algunos que no se pueden clasificar el tipo histológico, un 3 a 5%. ¿Ya? La celularidad, así como en la próstata veo el Gleason, en el cáncer de riñón veo el Fuhrman, 4 grados, del 1 a 4. Está basado en el tamaño del nucleolo y en la forma de la célula. Tengo el grado 1, 2, 3 y 4, siendo el grado 1 el de mejor evolución, mejor pronóstico, y el grado 4 es el más bizarro, el más dismórfico. Este es el más agresivo. Esto es el Fuhrman. Entonces, si yo pregunto, Gleason es a cáncer de próstata como Fuhrman es a cáncer de riñón. Esto es lo del trombo tumoral que les hablé. Lo primero que puede surgir es un trombo a nivel de la vena renal. Nada más afecta a vena renal. Segundo, el segundo tipo es el trombo que afecta a la vena cava, pero debajo del hígado. Debajo del hígado. Trombo 3 afecta la vena cava por detrás del hígado. O sea, ustedes saben que la vena cava discurre por debajo del hígado y se va hasta la aurícula del corazón, ¿no es cierto? Ese es el camino que sigue la vena cava. Entonces, el 3 es lo que está detrás del hígado y el 4 es lo que está encima del diafragma. O sea, ya se está yendo al tórax y se está yendo al corazón, puede llegar. Los intraauriculares son hasta un 1%. 1%. La vena renal 23%, vena cava 7%, intraauricular 1%. ¿Es malo el trombo tumoral? No siempre. Hay un 50-60% que no tiene metástasis ni ganglios y el trombo está flotando en la vena. No infiltra la vena, está flotando. Aperturo la vena, saco el trombo, saco el riñón y el pronóstico muy bueno. Entonces, no todo paciente que tiene trombo ya está pedido por la muerte, no. Puede ser de que con la cirugía se resuelva el problema. Diagnóstico angioten o angioresonancia. Sobrevida 5 años, 55%. Una muy buena sobrevida. ¿Cómo es el tratamiento? Entonces, para eso, miren, ve. En el trombo 1 yo no voy a necesitar, de repente hay unas pinzas que se llaman pinzas Satinsky, que tienen forma curva. Le pongo la pinza acá, saco el riñón, saco el trombo y suturo la vena acá. Nada más, nada del otro mundo. En el trombo tipo 2 ya tengo que clampar. Mire, pongo un clamp acá, debajo del trombo, clamp encima del trombo y clampo la vena renal del otro lado. Así puedo aperturar la vena sin sangrado. Aperturo la vena, saco el trombo, curado. Trombo 3 ya es mayor complejidad. Acá tengo que voltear el hígado. El hígado se libera de todas sus adherencias que tiene al peritoneo, a la pared posterior del abdomen. Libero todas esas fibras, ¿ya? Y voy a llevar el hígado hacia el lado izquierdo. Y se apertura toda la vena cava, la puedo ver directamente. Entonces de ahí voy a poner clamp encima del trombo, debajo del trombo, voy a clampar la vena renal del otro lado y también voy a hacer la maniobra de Pringle. ¿Qué es la maniobra de Pringle? La maniobra de Pringle es
la ligadura digital del pedículo hepático, porque también llega sangre, si yo dejo libre, pues va a sangrar por ahí, hago esa maniobra. O sea, es mucho más complejo el tratamiento de un trombo tipo 3. Y el 4 ya tengo que entrar con cirujano de tórax o de repente con cirugía cardiovascular. Ese es los tipos de trombo. Hasta el trombo tipo 3 nosotros los operamos. Los operamos los urólogos. El 3 hay urólogos que operan solos o hay urólogos que llaman al cirujano de hígado para que le dé la vuelta o lleve el hígado hacia el otro lado. Y en el 4 sí muchas veces requiere de cirujano de tórax o cirujano cardiovascular. Muchas veces se hace con circulación extracorpórea y se tiene que aperturar el tórax por medio de la esternotomía. Esto es el TNM. Lo mismo que en próstata. No me interesa que sepan todo. Lo que me interesa es que sepan que el T1, T2 es cáncer localizado. El T3 localmente avanzado y el T4 avanzado. Tengo que ver el N para ver ganglios y tengo que ver el M para ver metástasis. 1 y 2 localizado dentro del riñón. El 3 ya salió de los límites del riñón. En este caso se ha ido la vena renal. Puede irse la vena cava también. Y el 4 ya salió de los límites del riñón. Se ha ido a la grasa perirrenal. Se puede haber ido a otras estructuras cercanas al riñón. Estadios clínicos. A esto es el T. Tienen que agregarle el N, que lo pueden diagnosticar con tomografía o resonancia, y el M también, con los estudios de estadiaje. Tratamiento del cáncer renal localizado. Gol estándar, nefrectomía, o sea, sacar el tumor o sacar el riñón. Eso es el gol estándar. Si es un tumor chico, nefrectomía parcial. Si es un tumor ya grandazo que abarca el seno renal, nefrectomía radical, sacar todo el riñón. En algunos casos se puede vigilar. ¿En qué casos? Cuando la masa renal es pequeña, tiene menos de 3 centímetros. Hasta el 20% de tumores menos de 3 centímetros son benignos. Puedo vigilarlos. ¿Cómo los vigilo? Con ecografía o tomografía cada 3 o cada 6 meses. ¿Ya? ¿En quién vigilo? En pacientes pues, que son añosos, ¿no? Pacientes que tienen mucha comorbilidad, su riesgo quirúrgico muy elevado, en ellos voy a vigilarlos. ¿Ya? ¿En quiénes voy a hacer nefrectomía parcial? Cuando pues es susceptible de una nefrectomía parcial, de repente está en el polo superior o está en el polo inferior, puedo sacar solamente el tumor, ¿no? Lo mejor es hacer una parcial. ¿Por qué? Cuando yo saco un riñón, estoy privando a ese paciente de la mitad de su función renal. Si bien es cierto que ese paciente con el curso del tiempo va a recuperar su función renal con el crecimiento del riñón contralateral, ¿no? Entonces se va a suplir la función renal, pero se ha visto que con el tiempo estos pacientes sufren un deterioro de la función renal. ¿Ya? Es por eso que ahora lo preferible es la cirugía ahorradora de nefronas. Es lo que se llama nefrectomía parcial. Esta se puede hacer con cirugía abierta, laparoscópica o robótica. ¿Ya? ¿Cuál es la otra opción? Esto es lo que se llama una nefrectomía radical, ¿no? Se liga primero la arteria, después la vena, después el uréter y se saca todo el riñón. Esta es una parcial, por ejemplo. Miren, un tumor en el polo inferior, solamente se acabó el tumor y lo cierro. Queda un 80 o un 90% de riñón. ¿Hay otro tipo de tratamiento? Sí, los tratamientos ablativos. Se llama tratamiento ablativo a la radiofrecuencia cuando uso calor o la crioterapia cuando uso hielo. ¿Ya? Entonces, mediante unas agujas, usando la tomografía con unas agujas, llego hasta la zona del tumor. Y a través de esas agujas, mediante equipos especiales, voy a infundir calor
con la radiofrecuencia o hielo con la crioterapia. Y con eso se produce la muerte de las células malignas de esa tumoración. ¿Ya? ¿Es bueno el tratamiento? Es bueno, pero hay recidivas. Se producen recidivas. ¿Qué hacer cuando hay recidivas? Vuelves a hacer la misma cirugía. Después de una recidiva o dos recidivas, ¿se puede hacer la nefrectomía parcial? Se puede hacer, pero es bien dificultoso. En estos casos, a veces se prefiere hacer la nefrectomía radical, porque en esta zona hay mucha adherencia, hay mucha fibrosis. Entonces se hace difícil la cirugía parcial. Entonces ya sabe, tratamiento de cáncer renal localizado, vigilancia en casos muy especiales, tratamientos ablativos, sobre todo en masas renales pequeñas, ¿no? Nefrectomía parcial, mejor es el gold estándar, cirugía ahorradora de nefronas, o en los casos donde no se pueda hacer la cirugía radical. Cáncer renal localmente avanzado, de repente ha llegado a la grasa perirenal, etc. En estos casos, ¿qué tengo que hacer? Nefrectomía radical, sacar todo el riñón. ¿Se debe hacer linfadenectomía? Sí, se debe hacer linfadenectomía si veo ganglios grandes. En el cáncer de riñón, la linfadenectomía no me aumenta la sobrevida, o sea, no estoy quitando cáncer. ¿Para qué me sirve? Para el estadiaje. Si ya los ganglios son positivos a cáncer, diré, este paciente tiene mal pronóstico, porque si se han ido los ganglios ya se debe haber ido a la circulación general, ¿no? O la circulación linfática. Entonces, esto me da pronóstico. La linfadenectomía en cáncer renal me da pronóstico, no me da curación. Esto es lo que les hablaba. Antes, ¿qué había? Hasta el año 2005. ¿Qué cosa es lo que había para cáncer de riñón avanzado? Ya no puedo operar, ¿qué le doy? Ya sé que la quimioterapia no le hace nada, ya sé que la radioterapia no le hace nada. ¿Qué le doy? Surgieron estos, la inmunoterapia, pero la antigua. Se usaba interferón alfa o interleuquina. Con esto mejoraba un poco la sobrevida de los pacientes, de repente 3, 4 meses, pero con mala calidad de vida, mala calidad de vida. El paciente vivía un poco más, pero mal. No había mucha razón de darle esto. Pero surgió el 2005 la terapia Target. ¿Qué es la terapia Target? Son sustancias antiangiogénicas, drogas antiangiogénicas. Impiden la formación de nuevos vasos sanguíneos. Si no llegan nuevos vasos sanguíneos a esa tumoración no le llega riego sanguíneo, se va a deprimir y va a desaparecer. Entonces ahí surgió el sunitinib, sorafenib, pensirolimus, etc. Una serie de sustancias que nos dieron esperanzas en cánceres renales avanzados. ¿Ya? Varios compuestos, axitinib, etc. Hasta que el 2015 surge la nueva inmunoterapia, los inhibidores de checkpoint. Surgió el nivolumab, ipilimumab, etc. Pembrolizumab, etc. Y ahora, ¿qué está surgiendo? La combinación de terapia target más inmunoterapia. Con esto se están dando resultados espectaculares en el tratamiento de cáncer renal metastásico o cáncer renal avanzado. O sea, ya tenemos una luz de esperanza en cáncer renal. Ya no solamente la cirugía, ya tenemos la inmunoterapia y la terapia target. Y con buena calidad de vida del paciente. Pues, o sea, no es el interferón, la interleuquina, donde el paciente vive un poquito más, pero mala calidad de vida, con dolor, dormido, etcétera, ¿no? No podía comer. En cambio, con estos nuevos tratamientos se da buena calidad de vida al paciente. Cuando el cáncer renal es avanzado, entonces yo puedo ver los grupos de riesgo del paciente en base a la escala de Genn. Genn es un urólogo canadiense que estableció estos ítems para calcular el grupo de riesgo al cual pertenecía el paciente. Hemoglobina, calcio, tiempo del diagnóstico al inicio del tratamiento sistémico, Karnofsky, que es el estado del paciente, plaquetas, neutrófilos.
Y en base a esto, ¿no?, siendo positivo o negativo, evaluaba yo al paciente. Si el paciente no tenía ningún factor de estos, sería bajo riesgo. Estos son en cáncer renal avanzado o metastásico, ¿eh? Riesgo intermedio, 1 o 2 factores, y alto riesgo, más de 2 factores. Entonces, ¿qué se decía? Si es un cáncer renal metastásico con metástasis únicas o bajo número de metástasis. Por ejemplo, tiene una metástasis en el pulmón y de repente tiene otra pequeñita en el hígado. Y le hago la escala de grupo de riesgo de gen y sale bajo riesgo. A ese paciente lo puedo operar. Lo opero, le saco el riñón, le saco la metástasis del hígado, le saco la metástasis del pulmón y puede tener buena sobrevida el paciente. O sea, en cáncer renal avanzado, antes se decía, no, ya no se opera. Cuando tiene metástasis ya no se opera. Pero ahora se hace la escala de grupo de riesgo, la escala de gen. Y si es de bajo riesgo, se opera. Si es de riesgo intermedio, se evalúa al paciente. Si puede resistir o no una operación y puede irme bien. Si es alto riesgo, ya no se opera. Ese paciente no va a ir bien. Entonces, se le da o inmunoterapia o terapia target. Entonces, en el tratamiento del cáncer renal avanzado, ¿no?, ahora hay una secuenciación. Se usa, esto se llama los antiangiogénicos, inhibidores de la tirosina quinasa, esos son los antiangiogénicos. Se puede combinar los inhibidores, los antiangiogénicos con la nueva inmunoterapia, o se puede combinar 2 nuevos inmunoterápicos. Y acá están todos los, no es necesario que se lo aprendan, solamente para que lo sepan. Todos los esquemas que se pueden usar, ¿no? Sunitinib, pazopanib, acá se combina el axitinib, que es un antiangiogénico, con el pembrolizumab, que es un nuevo inmunoterápico. Axitinib más evolumab, lo mismo. Y así, una serie de combinaciones. Pero, como les vuelvo a decir, ya tengo una esperanza en el cáncer renal avanzado. Lo último que ha surgido es la combinación de 2 inmunoterápicos nuevos, como son el levantinib y el pembrolizumab, ¿ya? Incluso ahora están en estudios tripletes: nivolumab, ipilimumab, cabozantinib. Cabozantinib es un antiangiogénico. Entonces, esto está en estudio, pero ya los preliminares están dando muy buenos resultados. Esto es un esquema de qué se va a usar. Cuando es oligometastásico, se puede sacar el riñón y sacar metástasis. Si tiene mucha metástasis y es riesgo favorable, se puede vigilar o se puede usar los esquemas que hemos hablado, ¿no? Esto es solamente a modo para que lo conozcan. A mí lo que me interesa es que sepan de que antes se usaba, ¿qué se usaba? La antigua inmunoterapia, ¿no?, que daba poquito de sobrevida, pero con mala calidad de vida. Interleuquina, interferón, bueno, ya no se usa. ¿Qué surgió? Antiangiogénicos. ¿Y qué es lo actual? La nueva inmunoterapia, que son los inhibidores de punto de control o inhibidores de checkpoint. Pembrolizumab, ya que tienen varios ejemplos. Eso es lo que interesa. ¿Cuándo se opera un cáncer renal metastásico o avanzado? Cuando tiene poca metástasis, o sea, es un oligometastásico, y cuando, según la escala de gen de grupos de riesgo, pertenece a bajo riesgo. Si es riesgo intermedio, hay que debatirlo. Entre varios urólogos, entre varias especialidades, lo debatimos. Alto riesgo, ya no se opera. Y esto es lo mismo que hemos hablado, más esquemático. Esto también son esquemas de todo lo que hemos hablado ya. Ahora, ¿cuál es la sobrevida del cáncer renal? Cuando es cáncer renal localizado estadio 1, sobrevida de 81%, buena sobrevida. Estadio 2, 74%. Localmente avanzado, o sea, el estadio 3 ya, 53%. Y el metastásico, a 5 años, 8%.
Esto va a subir y está subiendo con los nuevos inmunoterápicos. Está subiendo, está mejorando la expectativa de vida. Pero ¿cuándo pues un cáncer renal metastásico un 8% iba a vivir? Nunca. Ahora ya están viviendo con los antiangiogénicos y con los nuevos inmunoterápicos. ¿Cómo se hace el seguimiento? El primer año cada 3 meses, ¿no? ¿Qué se evalúa? Se evalúa pues radiografía de tórax, una tomografía, pero la tomografía es cada año. Cada 3 meses se puede sacar una ecografía abdominopélvica. Mucha radiación, si no, ¿no? ¿Qué más se evalúa? Función renal. Si de repente le saca un riñón, tengo que ver cómo está la urea, cómo está la creatinina, cómo está la depuración, si hay eliminación de proteínas en orina, para ver si el otro riñón se está afectando, ¿no? En el segundo año serán cada 4 meses, en el tercer año cada 6 meses. Y a partir del cuarto año, control anual. ¿Qué se pide? Lo de cajón, ecografía abdominopélvica, radiografía de tórax, exámenes bioquímicos, y cada año tomografía de tórax y abdominopélvica. Esos son los estudios que se están haciendo. Muy bien, esto sería todo en cuanto a cáncer de riñón. Entonces, no se olviden, cáncer de riñón. Casi todo se diagnostica por incidentalmente, ecografía. 1, 2. La radioterapia y quimioterapia no le hacen nada. ¿Qué es lo que le hace ahora? Antiangiogénicos y la nueva inmunoterapia, que son los inhibidores de punto de control. ¿Sigue siendo el tratamiento quirúrgico el gold estándar? Sigue siendo. ¿Y qué es lo mejor dentro del tratamiento quirúrgico? La cirugía ahorradora de nefronas, donde solamente se saca el tumor y mantener la mayor cantidad de riñón posible, porque esto mejora la calidad de vida a largo tiempo. Porque si bien lo he mejorado del cáncer, de repente en 10, 15 años el paciente va a la insuficiencia renal, va a sufrir con la hemodiálisis y se va a morir de eso. Entonces, lo mejor es una cirugía ahorradora de nefronas. Muy bien, preguntas. ¿No hay preguntas de cáncer de riñón? Perfecto. Las preguntas, como les digo, son de todo lo que hemos hablado en clase. Son preguntas simples, simples. ¿Ya? Lean bien su pregunta, no se equivoquen. Mañana es la última clase que van a tener con el doctor Lucas sobre urología pediátrica. El día jueves para que repasen y el día viernes es el examen. Muy bien, señores alumnos, eso sería todo.